El poder de la dictadura en Entre Ríos provocó situaciones de las más variadas en ámbitos judiciales. Hubo muy pocos magistrados que hicieron lugar a peticiones de los defensores de detenidos políticos o de empleados públicos cesanteados por el Estado, pese a las presiones y amenazas que se ejercían sobre ellos. Pero existieron también demasiados protagonistas de esta historia reciente que optaron por mirar para otro lado e ignorar lo que sucedía solamente para congraciarse con el poder militar de turno y ubicarse en ese lugar social. Vinculados al famoso tema de las leyes de prescindibilidad, ¿no es cierto? Que en definitiva eran también sancionados políticos, ¿no es cierto? Las leyes de prescindibilidad fueron dos, la 5.828 y la 5.830, que una se ocupaba exclusivamente de la gente, de los empleados públicos que efectivamente estaban vinculados a determinadas organizaciones. Y la 5830, la otra ley, estaba vinculada a lo que, y fíjese la curiosidad de la ley, eran factores reales o potenciales de perturbación. O sea que, siendo ya potencial, ya estábamos hablando de cualquier clase de arbitrariedad o de discrecionalidad. Eso llevó a que en la administración pública se persiguiera a mucha gente, se echara a mucha gente obviamente sin sumario y se fomentó algunos vicios como la delación. Había gente que incluso para salvarse delataba a terceros, ¿no es cierto? Bueno, mucha de esa gente, obviamente no todos, pero mucha de esa gente que era despedida por estar encuadrada, entre comillas o hipotéticamente, en esas leyes, fueron cesanteados y en la defensa de esa gente intervinimos yo particularmente, porque desde ya era una barbaridad, ¿no es cierto? No se le admitía ninguna forma de defensa. Además de eso, en alguna oportunidad, ya a título absolutamente personal, me tocó a mí también defender gente perseguida por denuncias falsas, tanto en el ámbito educativo como fuera del ámbito educativo. Recuerdo un caso muy particular que es de un alto empleado del ferrocarril, al cual una moto con dos conscriptos le choca el auto cuando iba a trabajar. Los conscriptos informaron a la superioridad como que este hombre había querido embestirlo. Entonces ya era subversivo, ¿no es cierto? Lo llevaron, lo llevaron preso, lo metieron y desapareció él. En ese momento no se sabía dónde estaba. Bueno, me vinieron a hablar, yo busqué en las comisarías, no estaba, fui a los cuarteles, me dijeron que ahí tampoco estaba, y finalmente conseguí un contacto con un coronel que vivía acá en la vecindad de nuestra casa y efectivamente me confirmó que estaba detenido en donde a mí me habían negado que estaba, ¿no es cierto? Con posterioridad a eso me informan que no hiciera nada, que no planteara ningún tipo de habeas corpus, porque en esas circunstancias lo ponían a disposición del Poder Ejecutivo y anda a saber a dónde iba a parar, ¿no es cierto? Estaban esperando la información de la Central de Inteligencia de Buenos Aires, por si tenía antecedentes. Bueno, felizmente no los tenía. Cuando vino, este hombre me habla por teléfono y me dice, sí, sale en libertad, y efectivamente salió. Todo eso fue un drama familiar con todas las alternativas que ustedes comprenderán. También algunos docentes perseguidos, fundamentalmente por el tema de las prescindibilidades estas que fueron un atropello. Tenemos que irnos al 76, a 1976. En 1976, bueno, viene el proceso y caen presos desde el gobernador, ministros, una serie de funcionarios, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, y estando en la cárcel de Paraná,
que en ese entonces la dirigía el tristemente célebre Appelants, que ha sido condenado. ¿Se acuerda? El oficial mayor Appelants. Bueno, la familia y él, de Cresto, del gobernador, a mí me conocía porque fui funcionario de él, yo, fiscal de Estado. Entonces, yo tenía 30 años, o sea, muy joven. Entonces, Enrique Tomás Cresto dijo, bueno, dele que me defienda, tuvo una expresión graciosa, al legascuito ese, en diminutivo, a ver si todavía me saca. Y bueno, y así me hice cargo. Y bueno, y fue muy duro todo, muy, muy duro, con mucho miedo. Yo tenía que sumar la escasísima experiencia como abogado, tenía 30, 31 años, 5 o 6 años de experiencia, imagínate. Y el gobernador tenía 9 procesos penales en la justicia ordinaria de acá, 2 en el federal, más el Consejo de Guerra en el comando de la brigada. Todo eso para un abogado de 30 años. Imagínate, se me vino el mundo jurídico en su amplitud total del Código Penal y de todo. Y bueno, y era imposible ejercer el derecho, porque el tipo de situación en que el país entró no permitía el uso racional de las normas jurídicas, porque se supone que cuando hay un preso, el abogado defensor intenta poner en juego, en funcionamiento, el arte del derecho, o sea, la ciencia del derecho, y bueno, pero entre la poca experiencia que tenía, lo joven que era, y además que no había un Estado de Derecho, así que todo junto. Entonces, bueno, fue durísimo. Después me tocó ir a verlo al gobernador preso. Hay una cosa que no me la puedo olvidar nunca. Todavía lo recuerdo con un poco de dolor, que circulaba el gobernador que había esposado en ese momento con 60 y pico años de edad. Y pensar que era el hombre que la voluntad popular, por el voto, lo había elegido gobernador. Y circulaba yo con él en los tribunales, esposado. No me puedo olvidar de ese detalle. Bueno, después lo sacaron de la cárcel de Paraná y lo mandaron a la de Gualeguaychú, a la cual también concurrí en varias oportunidades, y es una cárcel que supongo que ustedes la conocen, pero es una cárcel durísima. Yo caí preso antes de que empiece la dictadura. Poco tiempo, días de la época que se instaló el estado de sitio. Y bueno, cuando se produce el golpe militar, yo estaba preso. A mí me llevaron a investigaciones de acá. Bueno, me detienen en la calle, me llevan a investigaciones. Estoy un día y al otro día me pasan a la Policía Federal. Claro, digamos, me cambiaron de órbita. Pero cuando me van a llevar, salgo de investigaciones, me dejan en la calle, que habían olvidado algo, no sé qué se lo habían olvidado, y se fueron, me dejaron solo en la calle, solo, así como podía estar vos ahora cuando viniste en la calle y te podías ir caminando para donde quisieras. Yo no tenía
idea de lo que podía llegar a pasar, porque si no me hubiera ido caminando, ni siquiera corriendo. Y bueno, lo esperé, qué sé yo, y bueno, de ahí me llevaron a la Federal y ahí se terminó ya la libertad. Fue una cuestión, me hicieron una acusación muy burda. No sé, no sé, deben haber sido unas 100 pintadas, me adjudicaron. Tal es así que se cayó la causa se cayó enseguida, porque no daba para tenía que ser, qué sé yo, Superman para andar e ir de un lado al otro pintando. Y bueno, de ahí me pasan a disposición del Poder Ejecutivo hasta que me sueltan. 24 de marzo del 76 nos despertamos con que ya era medio, ya se sabía, bueno, pero nos despertamos. Yo ahí era defensor de pobres y menores con desempeño en la Cámara. Sí, había una sola Cámara penal y yo en esa Cámara era el defensor oficial. Tan es así que me sacaron había un juzgado correccional y de ese juzgado correccional pusieron a otro. Yo quedé únicamente con las defensas de Cámara. En marzo del 76 no sabíamos bien cómo era la cosa, qué es lo que pasaba, pero lo que estuvo claro es que empezaron a echar a una cantidad importante de jueces de allá de la provincia donde estábamos nosotros. Empezaron a echar gente y empezaron a aparecer cosas, carteles, los llevaban preso, los metieron preso a Cresto y a Blanc y los llevaban esposados ahí al hall de tribunales y los dejaban ahí 2 horas esposados al lado del busto de Vélez Sarsfield. Una vez me toca el timbre, ya eran los estertores finales de la dictadura. Yo ya era abogado, ya era conocido, mi padre también. Tocan el timbre en mi estudio. Es una especie de aguafuerte. Abro la puerta, el entonces ex gobernador de La Rioja, Carlos Menem. Acá es el estudio de los compañeros Barrandegui, me dice, bien riojano. Sí, le digo, yo soy uno, y lo estoy buscando al padre, usted no es el padre, de lo más amable, un tipo de una calidez humana. Pase, le digo, pase, doctor, pase. Entonces le digo a mi padre, mirá, hacelo pasar, lo hace pasar. Él estaba con una detención domiciliaria en Las Lomitas. O sea, él podía salir del penal, o mejor dicho, él ya no vivía en el penal, vivía en una casa común, silvestre, pero no podía salir de allí. Y se va y hace algunas reuniones políticas. Una le hizo en Santa Elena, un almuerzo o una cena que hubo enorme en Santa Elena, le hizo Dardo Blanc. Y lo cita el juzgado federal imputándolo de desobediencia. Entonces, bueno, dice, me van a defender, lo vamos a defender, así que lo defendimos a Menem, que fue una cosa más que nada formal, porque ya nadie apostaba 2,50 pesos por las soluciones que la dictadura le daba a los problemas políticos. Entonces no pasó absolutamente nada y al tiempo vuelve la democracia y él vuelve a ser electo en La Rioja y la causa penal en la que nosotros intervenimos defendiéndolo se estancó, se desapareció, prescribió. Pero tengo ese recuerdo, ¿no es cierto?, de la época donde peleábamos por recuperar y restituir la democracia y las instituciones democráticas, porque Menem había sido una especie de emblema del abuso de autoridad y del abuso de poder del proceso. El tipo lo metieron preso, no lo dejaban salir, bueno, sin imputarle nada, por supuesto, sin imputarle nada más que el hecho de que había sido gobernador en un gobierno peronista. En Paraná hubo abogados o integrantes de la justicia entrerriana que sufrieron amenazas, pintadas agraviantes y hasta algunos atentados con explosivos en sus propios domicilios por las decisiones valientes que habían tomado defendiendo a las víctimas del terrorismo de Estado o por hacer lugar a los reclamos y condenar los excesos de poder en Entre Ríos. Y por esos días el reconocimiento era nulo. Al contrario, tenían que soportar, además,
el reclamo y rechazo de una sociedad militarizada que hasta disfrutaba de esas escenas de violencia y muerte. Yo no me acuerdo. Yo digo 200 porque debo haber defendido 150 empleados públicos echados no, por aplicación de una ley. Sin juicio, sin nada, sin sumarios, sin nada. Esos sufrieron más y se morían, de noche se morían, porque sufrían una persecución, sin plata, echado del trabajo. Primero se me murió un abogado, el presidente de la Federación Médica. Un abogado, un médico. Se murieron 2 mujeres. Sufrió mucho la gente, porque vos sabés lo que es sufrir una persecución que no sabes quién te hace, quién te denunció. Eso es jodido. Porque vos mataste a un tipo, está bien, ya te meten preso porque mataste, ¿sabes? Pero vos te meten preso o te echan del trabajo y no sabes quién es. Yo defendí a una mujer que había fundado una escuela, que después fue católica. A ella no la quería mucho y la echaron aplicándole el decreto de todo subversivo. Esa mujer quedó muy mal y tenía un hermano que era comodoro de la Fuerza Aérea. Vino el hermano, nadie sabía. Había un juramento entre los militares que nadie podía ayudar a nadie. Él ayudó a la hermana. Cuando declararon inconstitucional esa ley, ella volvió. Pero renunció porque no estaba bien vista en la escuela católica. Fue muy amiga y murió, se incendió, pobrecita. Murió quemada. En el golpe del 76, ya había algunos compañeros detenidos acá en el penal de Gualeguaychú. La función que asumíamos algunos era de sostener y socorrer a los familiares que venían a visitar a los que estaban detenidos. Ya habían comenzado las desapariciones en Gualeguaychú, ya había desaparecido, le habían secuestrado a Noni González, al ruso de Sorsi. Nosotros estábamos en esa tarea de conseguirle dinero para que viajen. Había en Gualeguaychú, después del golpe llegó a haber 120 detenidos. Yo sabía que en algún momento me podía tocar y efectivamente me tocó. Me detuvieron en octubre del 76, fue gente del ejército hasta mi casa. Desde allí me sacaron con uniforme, con soldados, con gendarmería, la policía también participó en el operativo. Me sacaron en un Unimog desde adentro de mi casa, de la puerta de mi casa, y me trasladaron al regimiento de Gualeguaychú. Allí estuve 15, 20 días detenido hasta que fui torturado. O sea, desde allí me sacaron, me llevaron a una casa ahí cercana. Yo la denuncié en el juicio, en qué lugar fue el lugar de tortura. Y cuando se me pasaron las marcas, o pensaban ellos que ya se me habían pasado las marcas de la picana eléctrica, me llevaron al penal de Gualeguaychú. Cuando llegué al penal de Gualeguaychú ya había habido un traslado de detenidos a Coronda, o sea que en Gualeguaychú de los 120 detenidos que había, quedaban unos 30 o 40. Allí llegué yo con Jaime Martínez Garvino y Emilio Martínez Garvino, los 3 habíamos sido detenidos juntos el mismo día y habíamos sido torturados en el mismo lugar. Cuando ingresé al penal me revisó el doctor Altuna, que fue el que comprobó el estado en que yo estaba, cómo estaba quemado por los golpes eléctricos, por la descarga eléctrica en el cuerpo, y dejó asentado todo esto en el libro de ingreso del penal. No contamos con la justicia para nada, porque en la causa por la que fui detenido, o sea que pasé a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, nosotros le llamábamos PEN, éramos presos PEN, Poder Ejecutivo Nacional, no tenían necesidad de esgrimir o argumentar ninguna causa, o sea, estábamos detenidos a disposición del Poder Ejecutivo porque al Poder Ejecutivo se le antojaba.
Echaban a la mayoría de los jueces y funcionarios judiciales que habían sido nombrados por el gobierno peronista. Bueno, yo era un candidato firme porque no solamente había sido nombrado por el gobierno peronista, sino que yo había sido director en la primera parte del gobierno de Cresto, había sido director ahí en Economía, director, y organicé toda la parte de la minería, todo lo que tiene que ver con la minería de rocas de aplicación, que es muy importante en aquel momento. Entre Ríos era muy importante, fundamentalmente por el tema de las canteras y lo que se extraía del río Paraná, tanto del río Paraná como del Uruguay, la arena y las piedras de canto rodado y demás. Bueno, yo organicé todo eso, toda esa oficina y demás. Y después Cresto me llama y me nombra en la justicia. Entonces, yo cuando viene el golpe estoy en la justicia, soy defensor de pobres fundamentalmente, era defensor de pobres y menores, pero me ponen en la defensa de pobres en la cámara de crimen que había acá. Muy bien. Lo primero que se ve es que sacan los jueces de instrucción que había, que uno de ellos era Carlos Chiara. A Carlos Chiara creo que lo quieren mandar a un juzgado de trabajo. Terminan mandándolo a Gualeguay, a la cámara lo criminal de Gualeguay, que lo sacan de acá. Lo sacan a Liprandi también, que era otro de los jueces de instrucción, y había un tercero, que no me puedo acordar en este momento el nombre. Pero organizan la justicia de instrucción, que era la justicia donde iban a parar todas las causas vinculadas con los exfuncionarios de la provincia de Entre Ríos. Entonces, yo esperé que me confirmaran o que me echaran. Me confirmaron. Cuando me confirmaron le dije, bueno, señores, en 15 días me voy, porque tenía unos juicios pendientes, había gente que defender en las próximas semanas, pero a fin de mes me voy, así que el cargo queda liberado para ustedes. Y así fue, me fui y formamos un estudio con Marciano Martínez, y con Martínez defendimos a una cantidad de funcionarios, exfuncionarios del gobierno peronista que eran hostigados por la justicia, hostigados por esta justicia que tenía tres jueces de instrucción que habían puesto recientemente y que eran quienes, ante quienes tramitaban estas causas, ¿no es cierto? Esas prescindibilidades generaron el despido de mucha gente y al retornarse la democracia en 1983 se dicta una ley en cuya redacción yo participé y fui el presidente de la comisión que analizó caso por caso, donde se les reconoció a toda esa gente cesanteada sin sumario los llamados derechos fictos, es decir, se les reconoció la antigüedad jubilatoria como para poder obtener el beneficio previsional, ¿no es cierto? Y hubo mucha gente, sobre todo gente grande, que esos 4 o 5 años los aprovechó y pudo jubilarse. Fue del 76 al 83, ¿no es cierto? La ley de reconocimiento de los servicios se dicta ya al volver a la democracia, es decir, tiene que haber sido a comienzos del 84, por ahí, ¿no es cierto?, donde yo ya estaba como fiscal de Estado, ¿no? Aparte de eso, trabajé en el periodismo, usted sabe, ¿no es cierto? En el periodismo, por ahí, había algunas sugerencias, ¿no es cierto?, sin perjuicio de lo cual nunca hicimos o nunca tuvimos ningún atropello, inclusive a pesar de algunas actitudes como cuando el 24 de marzo al diario lo rodearon con las Fuerzas Armadas y con armas largas apuntándonos, ¿no es cierto? Bueno, nos mandaron un oficial a que hiciera una especie de control, de supervisión,
A ese oficial no se le dio ni siquiera las buenas noches, lo ignoramos totalmente, a los 2 o 3 días no vino más, ¿no es cierto? Claro. Siempre hubo una situación de distanciamiento entre el gobierno de facto y el diario. Inclusive hay una anécdota muy, muy interesante, que no venía, con la publicidad famosa, ¿no es cierto? Y mandaron una vez el secretario de la gobernación a hacer un acta, a labrar un acta a la noche, que por qué no se publicaba tal información, tal noticia. Y bueno, yo estaba trabajando en la redacción, ya era abogado, no era abogado del diario, y bueno, el doctor Echeverre padre me mandó llamar y bueno, hicimos la contestación y el acta. Ese tipo de presiones, ¿no es cierto? Pero amenazas en lo personal, por ahí alguna vez, alguna sugerencia, mirá que esto, porque paralelamente a eso, los personajes que estaban en el gobierno querían tener penetración en la sociedad e intentaban tentar a la gente con algunos cargos, con algunos ofrecimientos a determinadas personas que por lo menos tenían cierto predicamento social, ¿no es cierto? Y bueno, a mí me hicieron ofrecimientos que los rechacé de plano desde el primer momento. Después lo defendí junto con mi padre a Dardo Blanc. Eso fue en el año 76. En el año 76 metieron preso a Dardo Blanc y lo metieron preso a Enrique Cresto, que era el gobernador y vice. Lo defendí y me confirmaron la prisión preventiva y, mejor dicho, un juez, como la gente, que también ha habido, ¿no?, que se llamó Felipe Cheli, me dio la libertad de Blanc. Y arriba de la cámara la revoca, lo vuelve a detener y al final lo sacamos absuelto. Bueno, de esa época, ¿no es cierto?, yo tengo también recuerdos de otros compañeros menos encumbrados que defendí o que defendimos. Pero yo digo esto de yo atendía al que me tocaba la puerta. A ver, yo estaba como sellado en el carácter de abogado defensor de las figuras del peronismo de izquierda, de la tendencia. Entonces, a mí nadie me tocaba el timbre, porque cuando yo iba a la policía me estaban buscando a mí también. Pero el que venía, yo lo atendía. Algunos amparos. Yo lo que recuerdo de los abogados que dejaron la marca en el tema de la restitución de la democracia y el juicio y castigo a los responsables del genocidio, que el trabajo, yo diría, importante del que uno está orgulloso, es el trabajo en defensa de estos valores democráticos, en defensa de los derechos humanos. La complicidad civil de parte de diferentes sectores, con la adhesión de buena parte de la conducción de la Iglesia, encabezada por el arzobispo de Paraná, Monseñor Adolfo Tortolo, era el símbolo más saliente del poder. Pero la lucha silenciosa de algunos abogados, dirigentes comprometidos y defensores de los derechos humanos, siguió su camino pese a las incesantes presiones. Tuve discriminaciones en la justicia, discriminaciones yo en lo personal, por el hecho de ejercer la defensa de 5 presos políticos. Y también tuve discriminación social de la sociedad. En algunos casos por miedo. En otros casos yo me daba cuenta, transitando por la calle, que a 50 metros venía una persona caminando, a la cual incluso yo había ayudado desde el gobierno, y cruzaba de vereda. Sí, hay que vivirlo eso. Tal vez eso me afectaba más que otras cosas. Y también en el estudio jurídico de calle Santa Fe que tenía, el sillón mío, el que tenía, daba a la ventana por la luz solar. Y se me había puesto
que me iban a acribillar. Entonces corrí el sillón, porque estaba de moda, ¿se acuerdan? En Buenos Aires pasaban y te pegaban el tiro y seguían. A los abogados, defensores, Ortega Peña, por ejemplo, uno de los que me recuerdo, no sé si lo recuerda usted, sí, lo mataron por ser defensor, y se me había puesto que estaba, mi espalda daba a la ventana justo. Yo caí en el 74, en el 77 me sueltan. No sé por qué me sueltan. ¿Vos me decís por qué me sueltan? No tengo idea, no fui el único que soltaron, pero todo lo demás es presunción mía, qué sé yo. Yo me acuerdo que cuando me sueltan, Trimarco nos hace ir al comando, nos recibe en su despacho. No, conmigo, yo sé lo que pasó conmigo nada más. Primero nos habló a todos juntos, porque habíamos salido, que éramos como 15, 20. Aníbal Vergara era uno también de los que había salido en ese momento. Nos da y qué sé yo, nos hablan, ni me acuerdo qué nos dijo. Pero todo muy global. Después, particular, sí. Tenía un escritorio inmenso, en una oficina grande también. Se me burlaba, se me reía, porque me decía, a usted lo metieron preso sus compañeros. Claro, porque yo había caído en el gobierno de Isabel. Y jugaba con la pistola que tenía, jugaba ahí arriba del escritorio. Yo no sé, son cosas que se me ocurren a mí. Por ahí la dejaba ahí, no sé si pensando de que yo iba en el medio del comando a tratar de agarrarla, de hacer algo con la pistola, que era una cosa de loco, era que estaba todo lleno de milico alrededor. Nada, no podía salir ni hacer ni medio metro si quería hacer algo. No, la cosa que jugaba, tiraba, qué sé yo. Ahí me dice, entre otras de las cosas que me dice que cárcel para mí por segunda vez no iba a haber, que me fuera nomás, que me iban a perseguir, que me iban a estar vigilando. Que tuviera cuidado con quien me juntaba. ¿Qué otras cosas más? Bueno, fue largo, yo tuve como media hora con él. Yo estaba, digamos, yo no tenía nada que hablar con Trimarco, ni tenía la más mínima intención, ni quería preguntarle nada, ni quería... Bueno, estuvo hablando él solo. Yo miraba nomás y... Hasta que me dijo, bueno, vaya nomás. Yo me fui. Salí caminando el comando solo, no. Y me fui a mi casa. El primer preso político. Yo había trabajado. Yo era dirigente del MIT. Creo que era secretario general del partido a nivel provincial. Fui a Buenos Aires y estuve con Frigerio, que era el principal dirigente, además de Frondizi. Y él me dijo, en estos días viene golpe de Estado y va a ser muy duro, muy difícil, tengan cuidado. Nosotros mandamos a un agente a Paraguay. A mí me extrañó que lo mandaran a Paraguay, no a Uruguay, no sé por qué. Bueno. Estuve con el brigadier Fabre, que había sido gobernador de Entre Ríos, y me dijo, tengan cuidado con estos que vienen a matar. Y a nosotros nos acusan de no haber matado a los que estaban presos con la amnistía.
Y a uno que le tienen entre ojos, se llama Malek, que fue el ministro de Educación con el que creamos la Universidad de Entre Ríos. La Universidad de Entre Ríos fue creada por Fabre y el último acto que nosotros hicimos fue un acto público el 23 de mayo de hace 50 años, donde habló el gobernador Fabre, el ministro Malek y yo, que era el ministro de Educación. El golpe era una cosa anunciada, pública, todo el mundo hablaba del golpe, hasta la gente del gobierno. Y como a las 3 de la mañana suena mi teléfono, yo atiendo, era la mujer de Esparza, que era de Esparza, que era el intendente de Paraná. La mujer me dice, recién vino el ejército y lo sacó así como estaba a mi marido. Mi marido gritó que lo hable a usted, para que usted lo defienda. Y por eso me habló hasta la mañana. Y me dijo, yo lo hablé también al secretario general de FUESIT, que era del gremio de correo, Baldassini. Baldassini era secretario general, creo que hasta ahora es. Bueno, y es abogado. Es abogado. Baldassini. Entonces me dijo, señora, yo estoy a disposición, ¿usted va a acelerar? Sí. Yo tengo una amistad con Esparza y no tengo ningún problema. Va a venir Baldassini mañana en avión. Y yo no me creí, yo pensé que en el golpe de Estado como eso nadie viaja en avión. Vino Baldassini. Fuimos a las 8 de la mañana al comando. Nos trataron mal, por supuesto. Algunos pocos abogados, algunos más escasos funcionarios judiciales, ya sea en el ámbito de la justicia ordinaria o en la justicia federal. Ese era el triste panorama. Y ninguno podía participar de los temerosos consejos de guerra donde eran juzgados y condenados los detenidos por los propios militares. El general Juan Carlos Ricardo Trimarco, que era el interventor en las sombras de esta provincia, ejercía un control personal de cada uno de los movimientos de los letrados y de los magistrados. Y ello siempre dejaba consecuencias, porque era el dueño de la vida y de la muerte de muchos. Después cantidad de empleados públicos, gente que después con el tiempo se encontraban con uno, venían a saludarlo, pero nunca he hecho, digamos, publicidad de esas actuaciones, ni mucho menos de mi conducta. Realmente difícil, angustiante y bueno, y más irritante porque en definitiva me mintieron, porque yo andaba buscando a este hombre, me dijeron que no estaba y estaba, ¿no es cierto? Bueno, que uno no tenía capacidad para hacer ninguna otra cosa, incluso con el riesgo de afrontar consecuencias negativas. Recuerdo haber intervenido en defensa de gente que fue sumariada se hizo una investigación en el Banco Municipal, ¿no es cierto? Claro. Bueno, y a mí me tocó acompañar y con muchísimo gusto lo hice a uno de los empleados. Incluso el sumario se hacía en la policía, ¿vio? No se hacía en una dependencia administrativa, a pesar de que era una investigación administrativa, ¿no? El Consejo de Guerra estaba presidido por un teniente coronel Zapata, que después se murió, que lamentablemente se murió, lo hubiera querido tener en el juicio. Son dos personas hubiera pagado por tenerlo. Uno era Trimarco y otro era Zapata. Independientemente, vos me decís, ¿te pegaron esos dos? No, a mí no me pegaron esos dos. Ninguno de los dos me pegó. De eso estoy seguro. Hubo a quienes probablemente les haya pegado. A mí no. A mí el que me pegó uno era Conde, que era un oficial de la Federal,
Encima era un porteño ahí, todo agrandado, hablaba a los gritos. Yo lo había tenido en la Federal. Cuando me llevaron a la Federal, me recibió él. Pero no me pegaron a la Federal, ¿eh? A mí cuando me llevaron de la policía a la provincia, la Policía Federal, no me pegaron, no me tocaron, no es que me trataban como que fuera mi casa, pero me gritaban, me empujaban. En primer lugar, a gente que ponían preso, inmediatamente los familiares nos llamaban, nosotros actuábamos. Estamos hablando de la provincia, estamos hablando de la justicia de la provincia, no de las cuestiones vinculadas a presos políticos que eran puestos a disposición del PEN, del Poder Ejecutivo Nacional y demás, que tienen que ver con las organizaciones o los que eran acusados de pertenecer a organizaciones guerrilleras, ¿no? Acá de la provincia. Bueno, entonces acá en la provincia nosotros nos encontrábamos con gente que venía y nos decía, mira, a mí no me están llamando, pero me doy cuenta que me están investigando porque están preguntándole a mis vecinos quién soy yo, hay una serie de investigaciones acá, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacían estos juzgados de instrucción? Lo que hacían era recolectar la prueba, iban y buscaban toda la prueba que podían, y cuando uno iba a preguntar, che, yo soy el abogado defensor de fulano de tal, mirá que lo podemos traer para presentarlo. Y dice, no, acá no hay ninguna investigación en contra. Hasta que lo llamaban. Llamaban a esta persona, le tomaban declaración, como ya tenían la prueba armada, dictaban inmediatamente el procesamiento y la prisión preventiva. Entonces ahí mismo lo metían preso y la defensa no podía actuar, no tenía ninguna posibilidad de actuar ahí. Teníamos que apelar el autoprocesamiento, pero claro, sin prueba de defensa. Entonces ahí con Marciano Martínez fuimos, por lo menos que yo sepa, iniciamos una manera de defender que vino a revolucionar un poco la cosa, que fue decir, vea, me acuerdo que fue en el juzgado de Salvarini, que estaba el profesor Barreto de secretario. Le digo, vea, profesor, nosotros acá lo defendemos a fulano de tal. Sí, pero no tiene causa. No, pero yo estoy desconfiando que ustedes, porque ya estamos sabiendo que fueron y anduvieron por el barrio haciendo un relevamiento de datos y demás. Así que nosotros acá le vamos a presentar que este señor no tiene nada que ver con lo que ustedes están investigando, porque en aquel momento estaba en otro lado, por ejemplo. Entonces ahí empezamos con estas defensas le llamábamos preventivas nosotros, y le metíamos escrito y entonces provocábamos que lo llamaran y le tomaran declaración. Y entonces teníamos tiempo para ofrecer pruebas y poder resolver la situación de esa gente. Con Marciano Martínez defendimos, yo no quiero exagerar por el número ni nada, pero defendimos varios funcionarios importantes de aquel gobierno. Creo, porque nunca me lo dijeron, que se me sindicaba asociación ilícita seguramente. En el penal de Gualeguaychú estuvimos hasta febrero del 77, que fuimos trasladados en un avión hasta la cárcel de Resistencia del Chaco. Allí fuimos muy golpeados también, torturados en el viaje, muy golpeados, y también estuvimos 15 días en los chanchos hasta que se nos fueran las marcas de los golpes, y luego pasamos a los pabellones de presos políticos. Había 7, 8 pabellones de presos políticos que nos tenían de a dos, en las celdas eran individuales, nosotros nos ponían de a dos por la gran cantidad de compañeros que había. Allí estuve detenido hasta agosto del 78,
en el que fui, me cambiaron el régimen de detención y me pusieron prisión domiciliaria, o sea que me trajeron hasta Gualeguaychú, me llevaron hasta mi casa y allí estuve unos meses en prisión domiciliaria hasta que se me cambió el régimen y pasé a ser libertad vigilada, o sea, tenía los límites de la ciudad, era mi detención, no podía salir de los límites de la ciudad, de la parte urbana, o sea, no podía ir al Parque Unzué, porque era salir de Gualeguaychú y entrar en el departamento de Concepción del Uruguay. Allí estuve en ese régimen hasta abril del 79, abril-mayo, donde fue levantado la disposición del Poder Ejecutivo Nacional y cobré la libertad. Sí, sí, tenía miedo de que me mataran. Tenía miedo de que me mataran. Incluso tuve una mala idea, que fui personalmente al comando militar de acá y pedí hablar con el general de turno. Y me recibió y le digo, mire general, mi padre fue militar, peronista, le digo, y yo cursé mi secundario en el Liceo Militar de Santa Fe, porque muchos iban a hacer secundario, ¿no? Y entonces, ¿qué le pasa, doctor? Que no sé qué me van a hacer ustedes a mí, así, palabras más, no de esa manera tan literal como lo digo ahora. ¿Y qué me contestó? Mire, doctor, si usted tiene la conciencia tranquila, no le va a pasar nada. Sí, general, pero ¿quién maneja el concienciómetro? Le dije yo. Y me retiré muy triste, me sentí muy torpe, dije, me embarré, una sensación subía por calle Urquiza, ¿se acuerda que el comando se entraba por calle Urquiza? Y volvía desorientado, mal. Dije, pero ¿para qué vine? Qué error, ¿no? Y bueno, el tema es que el derecho no se podía aplicar. No se podía aplicar. Y acuérdese que quedaron cesantes con acuerdo senatorial todos los jueces que había puesto la democracia. Y vinieron jueces puestos por 3 centros de Paraná. La arquidiócesis, en ese entonces el Club Social, que hoy ya, bueno, pero en ese entonces, y la brigada de caballería. Ahí se digitaban los cargos no solamente de magistrados judiciales, sino de funcionarios del Poder Ejecutivo. Mis defendidos fueron el gobernador Enrique Tomás Cresto, sí, bueno, el ministro de Gobierno y Justicia y Educación, que era el doctor Luis Norberto Raggio de Concordia, el ministro de Economía, que era el coronel Jerónimo Cerini, Silvia D'Agostino, de la entrerriana, que era secretaria de Planeamiento, con rango ministerial, y el doctor Fernando Gán, que era secretario de Deportes y Turismo, también con rango ministerial. Esos fueron mis 5 defendidos. Yo fui el primer abogado que fui al comando. Pero, como fui primero, nos mandaron a hablar con un teniente coronel o mayor, no me acuerdo, que era abogado. Y él nos dijo cosas que yo pensaba que no tenía que haberlo dicho. Entonces, acá hay varias categorías. Los más peligrosos son los hombres de formación política, entre fuerza esparza. Después siguen los corruptos. Después siguen los que son capaces de crear opinión pública. Para eso hay medidas. Las medidas más fuertes, los políticos. Las medidas fuertes, pero judicialmente fuertes, los corruptos. Y los que pueden crear opinión pública, los vamos a meter presos hasta el 16 de septiembre. Estamos en marzo.
6 veces. No sé. Esparza fue el que más estuvo preso, fue el más duro. Estuvo preso en Gualeguaychú, en Paraná. Yo lo veía permanentemente, pero logré que le abrieran un juicio penal, porque era una forma de retenerlo acá en Paraná, porque él estaba a disposición del Poder Ejecutivo. Todos los presos estaban a disposición del Poder Ejecutivo. Y lo podían llevar a cualquier lado o someterlo a lo que ellos hacían, ¿no? La tortura y todo. A principios de los 80, el escenario comenzó a cambiar lentamente. Los defensores de derechos humanos empezaron a reunirse más seguido, aunque siempre de modo reservado y en lugares que conseguían, como la Parroquia del Carmen, a través de la firme decisión del cura Julio Metz. Algunos hombres y mujeres vinculados a la justicia comenzaron a animarse con sus decisiones en ámbitos tribunalicios y lentamente se empezó a desgastar el poder castrense, más aún después de la Guerra de Malvinas. Y eso fue determinante. Aquí la justicia, esa justicia de instrucción era terrible, pero ya le digo, tenían esa maña. Y eso lo vinieron después a copiar algunos otros jueces inquisidores que pretendían juntar toda la prueba y después llamarlo. Una práctica que después se hizo muy, muy usual. Entonces, cuando pensamos en el nuevo código, dijimos, no, acá para evitar este tipo de situaciones, acá tienen que fijar cuál es el hecho que van a investigar, y solamente fijando el hecho que van a investigar, van a poder investigar. Entonces nosotros eso lo corregimos con una norma, pero la norma esa no salió porque se nos ocurrió académicamente o que lo pensamos en... No, eso por una necesidad concreta de una trampa que nos hacían en la justicia de instrucción. Nosotros íbamos a la unidad penal, íbamos muy, muy seguido con Marciano Martínez. En la unidad penal fueron también ingresando gente que los mandaban de la justicia federal. En la justicia federal funcionaba de una manera, era diferente la cosa. Había gente que era imputada en la justicia federal y primero los tenían presos como de presos puestos a disposición por el Poder Ejecutivo Nacional. Y ya pasando un tiempo, ¿no? Nosotros íbamos a la cárcel y teníamos los presos comunes, que le llamaban comunes, pero también había funcionarios del gobierno provincial, porque en un momento hicieron requisas, se llevaron los ministros, se llevaron todo allá a la unidad penal y los trataban de corruptos. No los llamaban interno, le decían corrupto número tanto, venga acá, usted acá, lo maltrataban de esa forma, ¿no? Siendo que la mayoría de esa gente no tenía absolutamente nada que ver con el delito. Nosotros fuimos logrando paulatinamente resolver la situación procesal de esa gente. Y acá íbamos a la cárcel, por ejemplo, a hacer la visita y nos encontrábamos que había un cartel en el pizarrón que decía PEN, y ahí había X cantidad, 25, 26, iba subiendo el número. Después estaban la gente que estaba con causas en la provincia. Bueno, lo de las causas en la provincia estuvo fundamentalmente en la primera etapa. Lo que recrudeció fueron las cuestiones en la justicia, lo que había en la justicia federal y lo que nos íbamos enterando de la gente que metían preso. Las emociones, por mi personalidad, soy de llevarlas por dentro, por un lado. Por otro lado, nunca fui muy propicio
a los homenajes o hasta a la alegría, si se quiere. No, la alegría sí, pero entonces lo viví con un... Porque claro, la pregunta es muy buena, es muy atinada, porque el gobernador yo iba a la celda, ya sea después pasó a la cárcel de Concordia. Él estuvo en 3 cárceles: Paraná, con el famoso Appellants, con Gualeguaychú, yo iba a Gualeguaychú, y después Concordia. En los primeros tiempos, él tenía bajones de ánimo en la celda. Bajones de ánimo. Y yo caía justo, por ejemplo, caía justo un día que tenía un bajón, estaba como agresivo, todo eso, ¿no es cierto? Yo tenía la señal, si me decía, hola doctor, ¿qué tal? Estaba estabilizado. Pero por ejemplo me decía, oh doctorcito, yo dije, está mal, y estaba mal, y estaba en baja, así, ¿no? Bueno, la cárcel de Gualeguaychú fue un recuerdo terrible, hay que vivirlo eso, ¿no es cierto? Ya en Concordia era distinto porque eran sus pagos, había más flexibilidad, aparte ahí tenía una habitacioncita, y ya estábamos en el 80, habían pasado 4 años, ¿no es cierto? ¿Qué sentí yo cuando lo liberaron? ¿Qué le puedo decir? Teniendo en cuenta esas características que me son propias, ¿no? Que no soy demostrativo. Y me sentí muy gratificado. Muy gratificado. Muy gratificado, y él ni hablar, empezamos a hablar por teléfono, cada cumpleaños, etcétera, ya desde Concordia, ¿no es cierto? Y bueno, ya habíamos pasado lo peor. Después, por ejemplo, me acuerdo, el maltrato a los imputados, el maltrato, el rechazo de la aplicación de los códigos, el rechazo de la no aplicación de las leyes. Había que vivirlo a eso. Ni hablemos que lo que ya conté, no lo voy a repetir, del miedo Yo tenía miedo, le digo la verdad. Tenía miedo específico, que me liquiden. Y después el otro no era miedo, la discriminación la sentía fuerte. Cuando Esparza fue, mi ámbito preferido era la justicia. Cuando fue sobreseído Esparza, no fue juicio, fue sobreseído, ahí lo dejaron en libertad. Pero él me contaba, estuvo en lugares donde la gente aquí hacían situaciones psicológicas muy graves, y situaciones de hecho así. Por ejemplo, no te dejaban ir al baño, tenías que hacer tu necesidad en la celda, en un tarrito. Además estaban solos, eran 2, claramente. No hubo así, yo no conozco, salvo a un diputado nacional que yo defendí, que lo dejaron encerrado durante 20 días en la oscuridad. ¿Quién? Cuando él salió en libertad no sabía cuánto tiempo había pasado. Cuando salió en libertad, no afuera de la cárcel, no adentro de la cárcel. Cuando salió afuera de la habitación donde estaba. Pues era una especie de tortura psicológica. Buena parte de los detenidos políticos comenzaron a salir en libertad a partir del 82. Solamente unos pocos quedaron libres con anterioridad en el país y en Entre Ríos.
y se empezaron a respirar otros aires en la Argentina, y eso incluía los estamentos judiciales. La democracia estaba cada día más cerca. La reorganización de los partidos políticos y la lucha por los derechos humanos se fue afianzando. El concepto de libertad fue creciendo en cada rincón. A mí el momento más duro que me tocó pasar fue cuando actué como conjuez, siendo abogado de la lista, cuando me llaman como conjuez para intervenir en el caso de había 23, 24 personas detenidas porque formaban parte de montoneros y le habían puesto una calificación legal, digamos, adicionada, entonces como por el concurso real no le permitían la libertad. Y yo ahí asumo la jurisdicción y las 3A me amenazan. La amenaza la recibe García Víctor, Bernardo Aranguren estaba con él, y también hay una persona viva que estaba con ellos, que es la secretaria de ellos. Ellos reciben la amenaza y se provoca ahí una situación bastante brava. Bueno, yo resuelvo igual, y el día sábado en la mañana dispongo la libertad de 22 personas, y no sabíamos por dónde llegaba la cosa, ¿no? Y no se cumplió la amenaza. Después se repitió la amenaza cuando también siendo abogado de la lista me asigna la causa Cáceres Monía y decido, ya estaba juzgado, y la verdad que no teníamos un conocimiento cabal de todas las cosas que pasaban, y bueno, hicimos patancha y llevé adelante la causa esta hasta que me sacaron. Pero recuerdo algunas situaciones cuando íbamos con Marciano Martínez a las comisarías, porque tenían la gente presa y nos negaban que tenían la gente presa. Y los familiares nos decían, no, están ahí. Estamos hablando de comisarías de la provincia. Yo recuerdo algunas situaciones que fuimos con Marciano Martínez y a mí me impresionaba el valor que tenía Marciano Martínez cuando enfrentaba ahí las cosas. Los dos estábamos muy duros. Bueno, la verdad que después nos fuimos enterando por fundamentalmente el que a mí me contaba era Eduardo Solari, algunas de las cosas que le hacían a los imputados, ¿no? Fundamentalmente lo que pasaba allá en el ejército, que yo no le podía creer. Y me decían, mirá, son ellos los que me han contado, Julio. Yo decía, no, don Eduardo, no puede ser esto, tanta crueldad, tanta cosa. Claro, estoy hablando de esa etapa primera donde nosotros más que nada defendimos, con Marciano Martínez, éramos buscados para las defensas de los exfuncionarios. Pero poco a poco uno iba tomando conocimiento de lo que pasaba. A los defendidos míos de acá de la provincia, estos funcionarios, no se daba ese tipo de información, no porque no pasaba seguramente, pero don Eduardo Solari tenía información de algunos de los muchachos que habían llevado allá, a que los tenían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional o demás. Ahí realmente yo en un primer momento no le creía. Digo, don Eduardo tiene que estar exagerando. No, Julito, te aseguro que te hace. Con un código y una constitución era muy poco para enfrentarse a este horror. Entonces apareció allí la necesidad de una militancia democrática por encima, que esto es una de las cosas más maravillosas que le pasó a la sociedad argentina, por encima de las diferencias políticas que tenían las fuerzas democráticas, y desde la coincidencia fundamental de que únicamente eran legítimas las autoridades elegidas por el pueblo mediante voto secreto, universal, etcétera, etcétera. Entonces,
desde ahí hubo colegas que se destacaron y que uno recuerda, y hubo actividades que también se destacaron y uno también las recuerda. O sea, yo tengo en esa actividad en defensa de la democracia, que parecía sitiada en época del ministro López Rega, ya parecía, más allá de que el gobierno era democrático en el sentido de que a Isabel Perón la habían elegido por el voto popular junto con su esposo que había fallecido. Más allá de esto, las fuerzas democráticas comenzaban a pujar y a pedir democracia. Pero por supuesto, libertad a todos los presos detenidos, aparición con vida de los compañeros desaparecidos, restitución de los niños robados y desaparecidos y secuestrados, restitución a su trabajo de la gente desempleada, que hubo cientos de desempleados en todo el país, en la provincia de Entre Ríos hubo montones también, todavía están haciendo algunas gestiones para que les reconozcan esa antigüedad ficta y poder jubilarse todavía hoy. Entonces, el trabajo que hacen los abogados acá en Entre Ríos fue, para mí, destacadísimo, porque fuimos capaces los abogados de sobreponernos a nuestras diferencias y desarrollar muy firmemente nuestras coincidencias acerca de la vuelta de la democracia a la Argentina. Todo eso, bueno, imagínese que se trasladaba a normas procesales, a normas de fondo, se actuaba como en situación de hecho, es decir, se producía el hecho consumado y después empezaban, que te mandaban para allá, para acá. Efectivamente, había un descontrol total. Y fíjese que cuando se produce el retorno a la democracia, yo creo que una de las tareas más importantes que le cupo a las autoridades elegidas democráticamente fue volver a establecer ese orden constitucional, ese Estado de Derecho. Lo digo porque me tocó a mí hacerlo y vivirlo, ¿no es cierto? Imagínese donde hay un sistema jurídico que establece una serie de equilibrios, es decir, la legislatura puede actuar hasta acá, pero de acá para acá ya no son todo ese equilibrio estaba roto. Había una autoridad que era el Poder Ejecutivo que bajaba las órdenes y que había que extraerlo de raíz de una administración que estuvo seis años bajo ese sistema. Yo cuando llego a la Fiscalía de Estado me encuentro aún con proyectos de ley que decían el Poder Ejecutivo sanciona con fuerza de ley. Es decir, el Poder Ejecutivo tenía el Poder Legislativo, ¿no es cierto? Entonces había que armar todo eso. Los intendentes, en los cuales el Consejo Deliberante había sido eliminado y esa función la ejercía el ministro de Gobierno, fíjese la autonomía municipal, ¿no es cierto? Bueno, ellos venían a consultar y decir, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Y esto quién lo puede hacer? No, esto es facultad del Consejo, ustedes no pueden, ustedes pueden llegar hasta acá, hay controles. Esa fue una tarea realmente formidable, realmente una tarea que permitió efectivamente el reencauzamiento hacia el Estado de Derecho. La mayoría de esos abogados luchadores ya no están entre nosotros, pero los quisimos recordar con este humilde programa, por su compromiso, por su valentía, por su claridad y decisión en medio de una situación tan adversa y dolorosa, porque no dudaron un instante en enfrentarse a las garras del poder y pelear por libertad.